En palabras de un periodista, Semión Mogilevich tiene la habilidad de no estar nunca en el lugar equivocado ni en el momento equivocado. Desde sus comienzos en Ucrania, se convirtió en uno de los criminales más influyentes dentro de la mafia rusa, tejiendo una red de engaños y violencia que hace temblar a los más poderosos. Con una habilidad estratégica para los negocios y una moralidad tan retorcida como su imperio criminal, ha sido acusado de delitos que van desde el tráfico de armas hasta asesinatos por encargo, dejando un rastro de destrucción a su paso. A medida que la Unión Soviética se desmoronaba, él solo ascendía, convirtiéndose en un titán del crimen con conexiones que podrían extenderse hasta las altas esferas del poder internacional. Al día de hoy, esta condición no ha cambiado. Este es Semión Mogilevich. El 30 de junio de 1946, en la ciudad de Kiev, nacía Semión Yudkovich Mogilevich. El barrio de Podil, donde creció, no ofrecía grandes oportunidades, pero sí le enseñó una verdad esencial. En tiempos de caos, la astucia y la falta de escrúpulos eran las mejores herramientas para ascender. La posguerra había dejado a la región en ruinas, con calles que olían a desesperación y hambre. Su familia, judía como muchas otras que habían sobrevivido a la devastación nazi y al régimen comunista por igual, entendía lo que era vivir con miedo y bajo la sombra de un poder que no perdonaba. Desde joven mostró una mente calculadora. Mientras sus compañeros de clase se entretenían con juegos inocentes, él aprendía el arte del engaño. No es de extrañar esta conducta. En aquellos tiempos, la Ucrania soviética era un hervidero de miseria y represión. A pesar del comunismo, el crimen organizado no era una sorpresa, sino una consecuencia inevitable. Los Vor-Bizakone, ladrones con un código de honor, se erigieron como la columna vertebral de este submundo. Eran criminales adornados con tatuajes que marcaban su lealtad a una estructura jerárquica tan rígida como las mismas instituciones que buscaban subvertir. Las cárceles soviéticas eran fábricas de estos señores del crimen. Allí, en medio de la brutalidad, florecían alianzas que transformaban a los prisioneros en líderes criminales. No había otra opción. Sobrevivir significaba unirse a ellos o ser aplastado. El Estado soviético, con su omnipresente vigilancia y su represión desmedida, paradójicamente, daba origen a su peor pesadilla, una red criminal imposible de contener. Aprovechando la corrupción rampante del Estado, los Vor se infiltraron en la vida cotidiana, convirtiéndose en los verdaderos distribuidores de bienes y servicios que el sistema oficial era incapaz de proporcionar. Aunque no se tiene evidencia de que Semión haya pertenecido o colaborado con los Vor, se dice que pudo tener algún contacto con ellos durante la infancia, por las razones señaladas. Se graduó en Economía en la Universidad de Leópolis en 1968, a sus 22 años de edad, pero lo que realmente le interesaba no estaba en los libros de texto. Pronto encontró un nicho entre aquellos que deseaban escapar de la Unión Soviética. Judíos soviéticos ansiosos por emigrar confiaban en él para vender sus posesiones, creyendo que las ganancias les serían enviadas a sus nuevos hogares en Israel o Estados Unidos. Pero el dinero nunca llegaba. Nuestro protagonista lo acumulaba, construyendo así su primera fortuna sobre los sueños rotos de sus propios compatriotas. A finales de los años 70 ya había sido arrestado 2 veces por delitos de cambio de divisas. Cumplió 3 años en prisión la primera vez y 4 la segunda, pero esas condenas no hicieron más que fortalecer su determinación. Al salir, se dio cuenta de que el juego estaba apenas comenzando. En este momento, cuando la Unión Soviética se encontraba en plena crisis, los líderes de la Bratva, la mayor organización criminal de Rusia, notaron al joven Mogilevich. No solo era bueno estafando a los inocentes, también sabía cómo mover dinero sin dejar rastro. En medio de ese caos, se convirtió en el hombre que todos los pillos querían tener de su lado. La mafia rusa no fue la excepción.
Su alianza se selló en el momento en que la economía colapsaba y las leyes se desmoronaban, dejando a los criminales como los verdaderos dueños de la situación. Semyon sabía que la protección de ese grupo delictivo no era gratuita, pero le daba acceso a recursos invaluables. Con su ayuda podía operar impunemente, incluso cuando las agencias de inteligencia de medio mundo ya lo tenían en la mira. Movía dinero a través de fronteras y sistemas financieros con una facilidad desconcertante. Lavaba millones y lo hacía tan discretamente que las autoridades apenas podían seguir su rastro. Los años 80 y 90 lo vieron expandir su imperio criminal. Mientras las economías de Europa Central y Oriental se tambaleaban, Mogilevich aprovechaba las fisuras del sistema. En esta jugada maestra utilizó petróleo para calefacción, que apenas pagaba impuestos, pero lo vendía como combustible para automóviles gravado con altos impuestos. Las pérdidas fiscales fueron monumentales. La magnitud de este escándalo, que estalló entre 1990 y 1991, alcanzó proporciones titánicas. Se estima que hasta un tercio del combustible vendido en esos años en países como la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia pasaba por sus manos en una operación de fraude fiscal de proporciones épicas. En la República Checa, los contribuyentes perdieron alrededor de 100.000 millones de coronas checas, lo que hoy equivaldría a unos 5.000 millones de dólares. Los asesinatos y atentados contra periodistas que investigaban el escándalo eran comunes. Nadie estaba a salvo si se interponía en su camino. A principios de 1991 llegó a Hungría, un nuevo escenario que prometía oportunidades frescas para su ascenso en el inframundo criminal. Allí se casó con Katalin Papp, una húngara que le ofrecía algo más valioso que el amor, un pasaporte europeo y una apariencia respetable. Con ese matrimonio logró lo que tantos otros criminales soñaban: acceso a la sociedad europea sin levantar sospechas. Mientras criaba a sus 3 hijos con Katalin, su imperio crecía. Tener varias ciudadanías, ucraniana, rusa, israelí y ahora húngara, era solo otro recurso en su arsenal, una herramienta más en el juego sucio de la supervivencia. En una villa fortificada en las afueras de Budapest, dirigía sus negocios con la precisión fría de un relojero, comprando una fábrica de armamento local que producía cañones antiaéreos. Desde su nueva vida en Budapest, Mogilevich tejió su red con precisión quirúrgica. Nadie en la alta sociedad se imaginaba que detrás de esa fachada estaba uno de los hombres más poderosos del crimen organizado. Con la disolución definitiva de la Unión Soviética en 1991, el caos se desató en cada rincón de las antiguas repúblicas. Las instituciones que mantenían un orden represivo pero funcional se desmoronaron de la noche a la mañana. En medio de ese vacío, algo creció con fuerza: la mafia rusa, que había sido obligada a vivir en las sombras durante décadas de comunismo y emergió como una hidra sin freno. Las calles se volvieron campos de batalla. Pandillas rivales, hambrientas de poder, se disputaban el control de los nuevos y fragmentados territorios. Los asesinatos se multiplicaron. Entre 1986 y 2001, las tasas de homicidios se dispararon en más de 250%. La ley ya no tenía el control. Ahora lo tenían los Vor y los nuevos ricos surgidos del saqueo de las antiguas empresas estatales. Semyon Mogilevich fue un gran maestro en esa transición. Mientras otros se mataban por las sobras, él establecía los cimientos de un imperio invisible. Tráfico de armas, drogas, fraudes financieros, todo estaba en su repertorio. Las fronteras caían como fichas de dominó y él, desde las sombras, jugaba con hilos que pocos podían ver. Con conexiones profundas en la burocracia corrupta de Rusia, moldeó un imperio criminal que atravesaba naciones y economías. Era solo cuestión de tiempo antes de que sus tentáculos se extendieran hacia nuevos horizontes y oportunidades de negocios turbios. En 1993 se fortaleció su asociación con algunas facciones de la Bratva, la mafia rusa. No sería un simple miembro, sino un socio estratégico. Juntos montaron un negocio de joyería aparentemente legal, pero que escondía una operación masiva de lavado de arte robado y antigüedades.
En los pasillos oscuros de las subastas ilegales, las piezas desaparecían y volvían a aparecer bajo nuevos nombres, todo bajo la mano invisible de Mogilevich. En 1994, la influencia de Semyon alcanzó nuevos picos cuando su grupo tomó el control de Inkombank, uno de los bancos privados más grandes de Rusia. Este movimiento, realizado en la sombra en un acuerdo secreto con el presidente del banco, Vladimir Vinogradov, le dio acceso directo al sistema financiero mundial, permitiéndole lavar millones, mientras los gobiernos miraban hacia otro lado. Por otra parte, en mayo de 1995, Praga se convirtió en el escenario de un evento un poco incómodo para Semyon Mogilevich. En un restaurante propiedad del protagonista de esta historia, se celebraba el cumpleaños de uno de los subalternos del grupo Solntsevo, una de las facciones más grandes y poderosas dentro de la mafia rusa. La atmósfera estaba cargada de tensión. Allí estaban 200 personas, entre mafiosos y prostitutas, que se congregaban en una celebración que parecía más una reunión de buitres sobrevolando un cadáver. La policía checa, con información privilegiada, irrumpió en el lugar, deteniendo a todos los asistentes. 30 fueron expulsados del país de inmediato, pero la figura clave, Mogilevich, no estaba presente. Se rumoreaba que el grupo Solntsevo había planeado ejecutarlo durante la fiesta, todo por una disputa de $5 millones, pero él, como un fantasma, se había desvanecido antes de que los sicarios pudieran mover un dedo. Alguien, probablemente un alto mando de la policía checa en complicidad con otras facciones de la mafia rusa, le habían advertido del peligro inminente. Poco después, el Ministerio del Interior checo le impuso a Semyon una prohibición de entrada por 10 años. Por otro lado, Hungría, que alguna vez fue su refugio, lo declaró persona no grata, y el Reino Unido, en un movimiento que resonó en todo el mundo, le negó la entrada, etiquetándolo como uno de los hombres más peligrosos del mundo. Así, mientras sus enemigos y aliados se dispersaban, él se reafirmaba en su posición, recordando a todos que, en su mundo, estar un paso adelante podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero ese mismo año, el crimen organizado italiano, en su afán de expandir sus dominios más allá de las fronteras nacionales, encontró en él un socio ideal. La Camorra, con su sede en Nápoles, siempre había sido famosa por su implicación en el narcotráfico, extorsión y blanqueo de dinero. La alianza comenzó a tomar forma cuando Mogilevich y la Camorra, con su experiencia en el tráfico de drogas y armas, unieron fuerzas. En 1996, Salvatore De Falco, un personaje prominente dentro de la Camorra, emergió como su socio más cercano. Su relación no era meramente un acuerdo de negocios, era una fusión de criminalidades y pericias. Juntos trazaron una red internacional que abarcaba desde las calles de Nápoles hasta las sombras de Europa del Este. A finales de 1997, el mundo financiero de Toronto aún no entendía que detrás de las brillantes cifras de YBM Magnex International se escondía la oscura mano de la mafia rusa. Era fácil dejarse deslumbrar por los números, por esas acciones que crecían especulativamente como el humo, llenando las carteras de los inversores con promesas vacías. Lo que no podían ni imaginar era que todo aquel teatro era un fraude milimétricamente orquestado por Semyon y sus asociados. Mientras los ejecutivos de la empresa sonreían en las fotos y celebraban las ganancias, la verdad se descomponía lentamente bajo la superficie. Mogilevich, desde las sombras, manejaba los hilos, inflando artificialmente el valor de la empresa y lavando dinero con la elegancia de un ilusionista. Todo parecía funcionar, al menos en apariencia. Durante ese año, las acciones de la empresa seguían subiendo y los inversores, con los ojos llenos de codicia, seguían comprándolas. Nadie se cuestionaba el origen de aquel repentino éxito. Los rumores sobre la mafia rusa eran ignorados con la misma facilidad con la que se desechan las advertencias de un viejo loco en la calle. Sin embargo, las agencias de seguridad no estaban del todo ciegas. El FBI ya tenía a YBM en su radar y las investigaciones comenzaron a estrechar el círculo.
Los ecos de Sergei Mikhailov, otro peso pesado del crimen organizado, resonaban en las oficinas de IBM, susurrando secretos que los corredores de bolsa preferían no escuchar. En medio de reuniones en restaurantes caros y transacciones opacas, las piezas se iban moviendo y los agentes comenzaban a armar el rompecabezas de la estafa. El 13 de mayo de 1998, como una sombra que se cierne sobre una fiesta lujosa, docenas de agentes del FBI irrumpieron en las oficinas de la empresa en Newtown, Pensilvania. Aquellas acciones que habían sido valoradas en $1.000 millones se convirtieron en ceniza en cuestión de horas. Los ejecutivos fueron arrestados, los documentos confiscados y la mentira, expuesta a plena luz del día, se desmoronó ante las cámaras. Para los inversores, fue una tragedia financiera. Ver su fortuna evaporarse era más que una pérdida. Era un recordatorio brutal de que habían sido marionetas en el juego de un hombre cuya frialdad no conocía límites. Semyon, sin embargo, estaba lejos de aquellos titulares sensacionalistas y las entrevistas desesperadas. Para él, aquello no era más que una jugada fallida, un error calculado en el gran tablero de su vida. Lo que había sido construido en años de corrupción no iba a desmoronarse por el colapso de un grupo financiero, por muy grande que pareciera en la superficie. Casi al mismo tiempo, la colaboración entre Mogilevich y la camorra alcanzó su punto álgido con un escandaloso esquema de tráfico de drogas que vinculaba a Sudamérica con Europa. Heroína y cocaína, cargamentos que se movían con la fluidez de un río oculto y encontraban su destino en los mercados europeos. Utilizaba sus conexiones en el este para asegurar el tránsito y la distribución, mientras que De Falco se encargaba de las rutas establecidas en Italia. El trabajo conjunto de estas dos figuras resultaba en una operación tan eficaz como letal. Pero el negocio de las drogas no era el único producto de esta alianza. Los dos socios también se adentraron en el terreno del blanqueo de dinero, un arte en el que nuestro protagonista se destacaba. Utilizando empresas pantalla y negocios aparentemente legítimos, convertían los millones de dólares obtenidos del narcotráfico en activos legales. Los recursos fluyeron a través de complejas redes financieras, desdibujando los rastros del dinero ilícito y dejando tras de sí una estela de engaños y corrupción. La venta de armas, por su parte, completaba el círculo de sus empresas criminales. Con cada transacción de armamento, Mogilevich y la camorra no solo conseguían ingresos adicionales, sino que fortalecían sus operaciones internacionales de tráfico de drogas, garantizando así un flujo constante de narcóticos. Las armas y las drogas se entrelazaban en una espiral de criminalidad que hacía temblar a las agencias de seguridad internacional. Sin duda, el destino es caprichoso. Ese mismo año, cuando el nombre de Incobank se vio envuelto en un escándalo de lavado de dinero a través del Bank of New York, la trama de Mogilevich comenzó a desenredarse. $10.000 millones circulaban entre cuentas offshore y la sucursal de Chipre del banco, mientras el mundo apenas comenzaba a sospechar la magnitud del imperio que este hombre silencioso había construido. No obstante, las sospechas no bastan para derribar a alguien como él. Por este escándalo, el banco colapsó bajo el peso de las acusaciones de lavado de dinero. Pero para él, la caída de un banco no era más que una pequeña piedra en el camino. Él ya estaba acostumbrado a perder y recuperar, a ver instituciones caer mientras él seguía caminando firme y derecho, intocable. Sus lazos con la mafia húngara y su conexión con las tríadas chinas de Fujian y Zhejiang aseguraron que su imperio, aunque sacudido, permaneciera firme, demostrando que en su mundo la caída de un banco era solo una parte más del juego macabro que había perfeccionado. Pero ese mismo año, Mogilevich ya estaba en la mira del FBI. Sin embargo, a pesar de los múltiples intentos de atraparlo por tráfico de armas, prostitución y otros delitos, siempre lograba eludir la justicia. Se trataba de un hombre acostumbrado a moverse entre las sombras, sabía cómo esquivar cada bala. Otra tarea importante le aguardaba aquel acontecido año 98. Semyon estaba ideando un nuevo plan, uno que haría temblar incluso a aquellos que creían haberlo visto todo. Esta vez, no versaba sobre armas o dinero, sino sobre algo más oscuro y tóxico, literalmente. En Los Ángeles,
Uno de sus principales hombres se reunía con dos rusos provenientes de Nueva York, ambos vinculados a la familia criminal genovese. La propuesta sobre la mesa era tan descarnada como las almas de quienes la discutían: deshacerse de los desechos tóxicos estadounidenses en tierras donde la vida ya no tenía sentido. El lugar elegido para este macabro acuerdo no era otro que Chernóbil. El veneno industrial americano necesitaba un lugar para desaparecer, y qué mejor sitio que una tierra ya condenada por la radiación. Las sombras de Chernóbil ofrecían el escenario perfecto, un paisaje donde el horror ya había dejado su marca. No habría preguntas, no habría resistencia, solo se necesitarían algunos sobornos pagados a los encargados de la descontaminación. Así, los residuos tóxicos, cargados de sustancias que destruían todo lo que tocaban, serían enterrados bajo capas de corrupción y desesperanza en un lugar donde la tragedia ya formaba parte del paisaje. El FBI, siempre vigilante de los movimientos de Mogilevich, había captado las conversaciones a través de un informante infiltrado en su organización. Pero mientras los agentes intentaban reunir pruebas suficientes para actuar, el plan continuaba en marcha. En Nueva York, los rusos vinculados a la mafia de la familia genovese aseguraban los contactos necesarios para que el acuerdo prosperara. Lo que para cualquier otra persona hubiera parecido una idea suicida, para ellos era solo otro día en la oficina. Nuestro protagonista no conocía límites. Los residuos que las empresas estadounidenses querían desaparecer serían su última mercancía. En lugar de armas o drogas, ahora trataba con veneno y residuos tóxicos. ¿Qué importaba? El beneficio estaba asegurado. La familia genovese proporcionaba la infraestructura y los contactos necesarios en los Estados Unidos, mientras que él se encargaba de las conexiones con los oficiales corruptos en Ucrania y Rusia. Ambos lados obtenían su parte del botín, pero lo que ninguno de ellos consideraba era el daño colateral. El FBI seguía rastreando los pasos de Semyon y su red, pero detener el proceso no sería fácil. Mientras se organizaban redadas y se preparaban expedientes, la maquinaria del crimen seguía en marcha. Los pagos a los encargados de la descontaminación ya estaban siendo discutidos, y los residuos estadounidenses comenzaban su largo viaje hacia el corazón de Europa del Este, un lugar ya contaminado por la radiación y ahora destinado a ser el basurero del mundo occidental. Para la mafia, sin embargo, aquello no era más que una oportunidad más para enriquecerse. Mientras los rusos de Nueva York y los hombres de Mogilevich cerraban sus tratos, nadie parecía detenerse a considerar lo que aquello significaba para las generaciones futuras. En 1999, Mogilevich dejó de viajar a Occidente. Prefería la seguridad que le brindaba un país donde el dinero compraba silencio y la corrupción era el aire que se respiraba. En realidad, ya no necesitaba estar viajando de ese lado del mundo. Su red de influencias y poder estaba tan arraigada que podía operar desde la comodidad de su exilio en Moscú. Allí, protegido por un sistema que toleraba su existencia, siguió moviendo los hilos de su imperio criminal sin temor a represalias. El antiguo jefe de la seguridad ucraniana mencionó en el 2000 que Mogilevich mantiene una buena relación con Putin. Ambos han estado en contacto desde que Putin estaba todavía en Leningrado. Era un mundo donde el dinero y el poder eran intercambiables, y donde el gas y la energía se convirtieron en las nuevas armas geopolíticas. No importaban las persecuciones ni las acusaciones, él seguía siendo intocable, un fantasma del que todos sabían su nombre, pero que nadie se atrevía a nombrar demasiado alto. Finalmente, en 2003, fue colocado en la lista de los más buscados por su participación en un fraude masivo relacionado con la compañía canadiense IBM Magnex International. Después de años de frustración por no poder atraparlo con cargos de tráfico de armas y prostitución, el FBI vio en este fraude masivo su mejor oportunidad para atraparlo. Pero la justicia, lenta y torpe, seguía sin ponerle los ganchos. Para ese entonces ya era considerado el mafioso ruso más poderoso del mundo. Cabe precisar que sus operaciones a menudo han incluido medidas de ejecución violentas, aunque nunca se le han atribuido asesinatos específicos. También ha sido descrito como un hombre que empleaba a agentes entrenados, incluidos veteranos de la guerra de Afganistán, que eran conocidos por su brutalidad.
Los informes sugieren que su organización ha estado involucrada en graves actos de violencia, incluidas torturas y asesinatos, para mantener el control y eliminar a los rivales. Del mismo modo, se dice que su grupo delictivo incluía a individuos como Vyacheslav Ivankov y otros delincuentes conocidos por sus métodos particularmente violentos. En una entrevista de 2006, un exfuncionario de la administración del presidente Bill Clinton, John Weiner, lo describió como uno de los criminales organizados más serios que jamás haya conocido. También expresó su confianza en que Mogilevich era responsable de asesinatos por encargo. Por otra parte, Alexander Litvinenko, un antiguo agente que había desertado al Reino Unido, grabó una cinta en la que afirmaba que Putin mantenía una buena relación con él. Menos de un año después, Litvinenko fue envenenado con polonio, un acto que muchos consideran una clara advertencia de hasta dónde llegaría Putin para proteger sus secretos. Litvinenko había tocado una fibra demasiado sensible y en ese juego de sombras, aquellos que hablaban demasiado no sobrevivían mucho tiempo. Para el 24 de enero del 2008, la policía rusa lo arrestó en Moscú por evasión fiscal, un cargo casi ridículo en comparación con los crímenes que realmente había cometido. Fue liberado el 24 de julio del año siguiente bajo fianza y las autoridades rusas, en un giro predecible, declararon que los cargos no eran particularmente graves. Mientras tanto, en Occidente, los organismos internacionales de justicia observaban impotentes. Cómo el hombre que había burlado la seguridad de medio planeta caminaba impune por las calles de Moscú. A su lado, figuras sombrías como Iván Fursin seguían tejiendo la red de poder y corrupción que Mogilevich había perfeccionado, recordando que, en su mundo, la gravedad de un crimen no se mide por la ley, sino por el dinero que genera. Allí, rodeado de su fortuna y de aliados corruptos, continuaba operando con la misma frialdad con la que había escapado de la ley durante décadas. Ni las alianzas con la camorra italiana, ni los múltiples asesinatos que se le atribuían, ni siquiera el lavado de miles de millones de dólares lograron que un solo gobierno lo encarcelara de manera definitiva. En 2022, el FBI reactivó la búsqueda, esta vez con la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos, ofreciendo una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su arresto. Pero el hombre que había sobrevivido a la caída de varios imperios y había manipulado sistemas enteros de toda índole, seguía en su trono, impávido. Para ese entonces ya no se trataba solo de capturar a un criminal. Su nombre se había convertido en un símbolo, la prueba viviente de que, en un mundo de corrupción y poder, algunos siempre encuentran la forma de ganar sin importar la cantidad de veces que se les intente derribar. En 2023, la mafia internacional recibió un duro golpe, 30 años en la oscuridad. 30 años jugando al gato y al ratón con la ley, con los ojos del mundo puestos sobre él. Matteo Messina Denaro, así terminó su carrera, no con la grandeza que el mito prometía, sino con el sonido metálico de una puerta cerrándose sobre él. Pero no nos engañemos. La captura de un hombre no necesariamente es el fin de una estructura. Los tentáculos de la mafia siciliana siguen retorciéndose bajo la superficie, invisibles para los ojos comunes. El narcotráfico sigue fluyendo por las venas del mundo, los cuerpos siguen siendo mercancía y el dinero sucio se limpia como si nada. Denaro era solo una cabeza de la hidra. Cortarla no hizo más que dar paso a otras que ya estaban listas para crecer. Con su detención, la justicia se jacta de una victoria simbólica, como si las redes de crimen organizado no hubieran aprendido hace décadas a operar en las sombras. Para los que saben mirar, el arresto de Denaro es solo eso, un arresto más. Otros mafiosos, más astutos o más afortunados, continúan sentados en sus tronos invisibles desde las costas italianas hasta los callejones de Asia. Un ejemplo claro de ello es el mafioso ucraniano. Moscú continúa siendo su refugio. Allí, lejos de las garras de la justicia occidental, Mogilevich seguía siendo el hombre que nunca estaba en el lugar equivocado ni en el momento equivocado. Mientras tanto,
Semión Mogilevich ha llegado a los 78 años de edad sin que el tiempo ni la ley parezcan haberle dejado cicatrices. Ha acumulado décadas de crimen a sus espaldas mientras el FBI lo persigue por fraude y lavado de dinero, entre otras lindezas. Pero él, con su mirada penetrante y siempre fría, continúa viviendo plácidamente en Moscú bajo la mirada protectora de un sistema que, hasta el momento, lo ha dejado en paz. Conocido como el último gran capo de la mafia siciliana, Matteo Messina Denaro permaneció oculto durante décadas, eludiendo a las autoridades mientras construía una red de poder y terror. Desde su juventud hasta convertirse en uno de los criminales más buscados del mundo, su historia está llena de intriga. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.